Mi propio padre mató a mi esposo el día de nuestra boda. Ahora tú eres mi novia, como siempre debió haber sido, susurró mientras desgarraba mi vestido blanco. El hombre que debía protegerme destruyó mi vida en una sola noche. Buenos días, mis queridos. Qué gusto poder conversar con ustedes otra vez. Mi nombre es Gertrudis Olivares Montero, tengo 72 años y hoy vivo aquí en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Un lugarcito bendecido, con un clima agradable y personas que me acogieron como si hubiera nacido aquí mismo. Cada mañana me despierto tempranito, antes incluso de que salga el sol. Preparo mi café y ya empiezo a organizar mis materiales de trabajo. Así es, con toda esta edad, aún trabajo decorando ceremonias de boda aquí en la región. Soy conocida como Doña Gertrudis de las Flores porque hago arreglos que son verdaderas obras de arte. Uso flores de temporada, listones de seda y tengo un modo especial de iluminar salones que hace que cualquier novia suspire de emoción. Comencé este trabajo hace casi 20 años, cuando decoré la boda de la hija de una vecina. Estaba en apuros porque la decoradora contratada enfermó a último momento. Yo tenía experiencia con artesanías y flores, así que me ofrecí para ayudar. Fue un éxito tan grande que pronto comenzaron a llamarme para otros eventos. Al principio era solo para amigos y familiares. Después la palabra se extendió y hoy, incluso con la edad avanzada, todavía decoro al menos 2 bodas por mes. Hay gente que se extraña cuando me ve llegando a los salones, una viejita de cabellos blancos cargando muestras de telas y catálogos de arreglos. Pero cuando termino de transformar un espacio común en algo mágico, todos entienden por qué sigo siendo tan solicitada. Cada boda que decoro es como una forma de reescribir mi propia historia, de darle a otras novias la celebración perfecta que a mí me fue robada. Si les está gustando escucharme, háganle un favor a esta abuelita. Den clic en el botoncito de Me gusta y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Eso ayuda mucho a llevar nuestras historias a más personas. Y ustedes, mis queridos, que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblito me están escuchando y a qué hora del día encontraron este video. Por la mañanita con el café, después de la comida o ya de noche. Leo todos los comentarios y me encanta saber de dónde viene el cariño de ustedes. Cuéntenme, ¿eh? Vamos a crear una cadena de afecto. Mientras preparo mis arreglos de flores, muchas veces me encuentro pensando en cómo la vida da vueltas. Cómo una historia que comenzó con tanto dolor puede transformarse en algo hermoso. Y es sobre esa historia que quiero conversar con ustedes hoy. Sobre cómo perdí todo en un solo día, pero encontré fuerzas para recomenzar y construir una vida nueva. Nací en Zacatecas, en una casa sencilla, pero ordenadita, en la parte más alejada de la ciudad. Mi padre, Eustaquio Olivares, trabajaba como carpintero y era conocido por hacer los muebles más bonitos de la región. Mi madre, Zenaida, era costurera y hacía vestidos de novia que eran verdaderas obras de arte. Estoy segura que de ella heredé esa mirada para los detalles y esas ganas de transformar momentos en algo especial. Éramos 3 hermanas, yo, la mayor. Después venía Durbalina, que era 2 años menor, y la pequeñita Hortensia, que nació cuando yo ya tenía 7 años. Recuerdo nuestra casa como si fuera hoy. El piso de madera que mi padre enceraba todos los domingos, la estufa de leña que permanecía encendida todo el día en invierno y el patio grande donde jugábamos cuando el tiempo lo permitía. Teníamos un árbol de guayaba que era nuestra alegría en primavera. La vida era simple en aquella época. Nos despertábamos con el canto del gallo, ayudábamos a mamá con los quehaceres domésticos y después íbamos a la escuela municipal, que quedaba a unos 20 minutos caminando. Yo adoraba estudiar, principalmente literatura. Mi profesora, doña Olinda, decía que yo tenía un modo especial con las palabras. Ya Durbalina gustaba más de matemáticas y Hortensia, bueno, ella era demasiado pequeña para tener preferencias. Al final de la tarde, después de la escuela, solíamos ir al taller de papá o quedarnos observando a mamá coser. Ella me enseñó las primeras puntadas cuando yo tenía unos 9 años. Comenzamos con cosas simples, un dobladillo, un remiendo,
pero pronto ya conseguí ayudar con los bordados de los vestidos de novia. Manitas buenas para cosas delicadas, decía mi madre orgullosa. Los domingos íbamos todos a misa en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Era el evento social de la semana. Después de la celebración, las familias se reunían en la plaza central para conversar y los niños jugaban juntos. Fue así que conocí a mis mejores amigas, Ivonete, hija del panadero, y Normelia, que vivía en la hacienda cercana. Jugábamos a la ronda, a las escondidas, a la casita. A veces, cuando llovía, nos quedábamos en el corredor de la casa de una de nosotras, inventando historias o haciendo muñecas de trapo. Pero no todo eran flores en nuestra infancia. Desde pequeña noté que mi padre tenía un modo diferente conmigo. No era como con mis hermanas. Él estaba siempre observándome, queriendo saber dónde estaba, con quién conversaba. Al principio pensé que era solo protección por ser yo la mayor. El ojo derecho del padre, decía él. Pero con el tiempo, aquella mirada se fue volviendo más pesada, más posesiva. Recuerdo una vez, yo debía tener unos 10 años, cuando el hijo del vecino, Arlindo, me dio una flor que había recogido en el camino de la escuela. Cosa de niños, ¿saben? Pero cuando llegué a casa con aquella margarita simple en la mano, mi padre se puso morado de rabia. ¿Quién te dio eso? ¿Por qué lo aceptaste? No quiero que recibas regalos de ningún muchacho. Arrancó la flor de mi mano y la aplastó bajo su pie frente a todos. Mamá intentó calmar la situación. Eustaquio, por el amor de Dios, es solo una niña. Pero él respondió con una voz que me dio escalofríos. Mi hija no va a andar por ahí aceptando regalos de cualquiera. A medida que fui creciendo, las cosas se fueron poniendo más extrañas. A los 12 años, cuando empecé a cambiar de niña a señorita, mi padre decidió que ya no podría jugar en la calle con los otros niños. Lugar de muchacha es dentro de casa, aprendiendo a ser una buena ama de hogar, decía. Mientras mis hermanas aún tenían libertad para correr y jugar, yo me quedaba ayudando a mamá con los vestidos de novia. A veces, cuando mamá necesitaba salir para entregar algún encargo, papá inventaba supervisar mi trabajo. Se quedaba ahí parado, observándome coser por horas. «Vas a hacer el vestido más bonito cuando sea tu turno», decía con un brillo extraño en la mirada. «Pero tiene que ser un hombre que yo apruebe, ¿eh? Nadie es lo suficientemente bueno para mi princesa». Mamá percibía que algo no estaba bien. A veces la sorprendía, mirándonos con preocupación. Una vez escuché que discutía con mi padre. «Tratas a la niña como si fuera tu propiedad, Eustaquio. Eso no es normal». Él respondió con frialdad. «Cuido lo que es mío del modo que creo mejor». La vida en Zacatecas tenía su propio ritmo. Las estaciones pasaban marcadas por las fiestas tradicionales. La fiesta de la Virgen de Guadalupe en diciembre, con sus banderas coloridas y dulces típicos, la fiesta de San Juan en junio con fogata y ponche caliente, y la Navidad, cuando la ciudad entera se adornaba y el coro de la iglesia ensayaba canciones que resonaban por la plaza en las noches de diciembre. Fue en una de esas fiestas de San Juan, yo, con 12 años, que percibí cómo mi padre me alejaba de las otras personas. Mientras todos bailaban alrededor de la fogata, comían elotes y se divertían, él me mantenía a su lado como si tuviera miedo de perderme de vista. Cuando el hijo del comerciante, un muchacho de 14 años, me invitó inocentemente a bailar, mi padre se puso entre nosotros. Mi hija no baila con nadie. Aquella noche lloré escondida debajo de las cobijas. No entendía por qué no podía ser como las otras niñas. ¿Por qué mi padre me trataba de forma tan diferente, incluso de mis propias hermanas? Era como si quisiera guardarme en una caja de vidrio, donde solo él pudiera admirarme. Fue en esa misma época que comencé a soñar con salir de aquella casa, de aquella ciudad. Mientras ayudaba a mamá a coser los vestidos de novia, me imaginaba usando uno de ellos algún día, casándome con un hombre bueno que me llevaría lejos. Para mí, aquellos vestidos blancos no eran apenas tela e hilo, eran promesas de libertad. El tiempo fue pasando y cuando cumplí 16 años, la situación en casa se volvió aún más difícil. Mi padre ya no se preocupaba por disimular su comportamiento extraño.
Me prohibió participar en las fiestas de la ciudad, conversar con muchachos, incluso ir a misa sin él. El mundo está lleno de lobos listos para devorar a una ovejita como tú, decía mientras me miraba de un modo que me causaba escalofríos. Fue en esa época que mamá comenzó a defenderme con más firmeza. Eustaquio, vas a hacer que la niña se enferme de este modo. Ella necesita vivir, conocer personas, tener amigas. Las discusiones entre ellos se volvían cada vez más frecuentes y más intensas. A veces, papá salía dando un portazo y solo volvía de madrugada, oliendo a tequila. En esas noches, mamá venía a dormir al cuarto conmigo y mis hermanas, como si quisiera protegernos. Durbalina y Hortensia no entendían bien lo que estaba sucediendo, pero sentían el peso de aquella atmósfera sofocante. ¿Por qué papá se molesta tanto contigo?, preguntaba Durbalina cuando estábamos solas. Yo no sabía explicar. ¿Cómo podría? Ni yo misma comprendía aquel comportamiento. Sin embargo, aun con todas las restricciones, mi padre no podía vigilarme todo el tiempo. Él necesitaba trabajar en la carpintería, y fue en una de esas tardes, mientras él estaba ocupado con un pedido grande, que conocí a Olivio. Recuerdo como si fuera hoy. Estaba ayudando a mamá a entregar un vestido de novia en la casa de la hija del farmacéutico. La boda sería el fin de semana y la muchacha quería hacer los últimos ajustes. Cuando llegamos allá, ella estaba con su primo que había venido de Ciudad de México para la ceremonia. Olivio Mendoza tenía 22 años, estudiaba ingeniería y tenía los ojos más gentiles que había visto en la vida. ¿La señora que hizo este vestido maravilloso?, preguntó, mirándome a mí, no a mi madre. Me puse roja como un tomate y balbuceé que solo había ayudado. Mamá sonrió orgullosa. Mi Gertrudis tiene manos de hada para los bordados. Casi todo el trabajo de pedrería de este vestido lo hizo ella. Mientras mamá ayudaba a la novia con el vestido, Olivio conversó conmigo, habló sobre sus estudios, sobre cómo Ciudad de México era diferente de Zacatecas, sobre sus planes de graduarse y abrir una oficina de ingeniería. Yo, que casi no conversaba con nadie más allá de la familia, quedé encantada con aquel muchacho que hablaba de un mundo que ni imaginaba que existiera. ¿Y tú, Gertrudis, qué te gusta hacer?, me preguntó con interés genuino. Nadie nunca me había preguntado eso antes. Le conté sobre mi trabajo con los vestidos, sobre cómo me gustaba crear arreglos de flores para decorar la casa, sobre los libros que leía a escondidas cuando papá no estaba mirando. Cuando nos despedimos, él dijo algo que quedó grabado en mi memoria. Te mereces mucho más de lo que esta ciudad pequeña puede ofrecer. Y entonces, en un gesto atrevido que me dejó sin aliento, pidió mi dirección para escribirme cartas. Mamá vio todo y, para mi sorpresa, no me reprendió. En el camino de vuelta a casa, apenas dijo: «Aquel muchacho parece ser una buena persona, Gertrudis, pero tu padre...». No necesitó completar la frase. Ambas sabíamos que mi padre jamás aprobaría a ningún muchacho que se acercara a mí. Las cartas comenzaron a llegar 2 semanas después. Olivio las enviaba a la casa de Ivonete, mi amiga de infancia, que me las entregaba cuando nos encontrábamos en el mercado o en la iglesia. Eran cartas hermosas, llenas de poesía y de sueños. Él me contaba sobre la facultad, sobre los libros que leía, sobre cómo pensaba en mí todos los días desde que nos conocimos. En una de ellas escribió: «Sé que apenas nos conocemos, Gertrudis, pero siento que eres la persona que siempre busqué. Alguien con quien puedo compartir no solo la vida, sino también los sueños. Alguien que entiende el valor de las cosas delicadas y bellas». Durante 6 meses mantuvimos esa correspondencia secreta. Yo guardaba las cartas dentro del forro de un vestido viejo al fondo del armario. Por la noche, cuando todos dormían, releía cada palabra a la luz de una vela, soñando con una vida diferente, lejos del control sofocante de mi padre. En algunas de mis respuestas, conté a Olivio sobre el comportamiento extraño de mi padre, sobre cómo me trataba de forma diferente a mis hermanas, sobre cómo se enfurecía cuando cualquier muchacho me miraba, sobre cómo me sentía sofocada en aquella casa. A veces tengo miedo de él,
confesé en una de las cartas. Hay una mirada en sus ojos que no es normal de un padre para una hija. Olivio respondía con palabras de consuelo y promesas. Un día voy a sacarte de ahí, Gertrudis. Vamos a construir una vida juntos, lejos de todo esto. Un domingo de marzo, cuando yo ya tenía 17 años, Olivio apareció de sorpresa en la misa. Mi corazón casi se salió por la boca cuando lo vi sentado en las bancas de atrás de la iglesia. Papá estaba a mi lado, como siempre, su brazo posesivamente alrededor de mis hombros. Durante toda la celebración, evité mirar hacia atrás, pero podía sentir la presencia de Olivio como un faro de esperanza. Al final de la misa, cuando las personas comenzaron a saludarse, Olivio se acercó a nuestra familia. Se presentó educadamente como el primo de la novia, para quien mamá había hecho el vestido meses atrás. Dijo que estaba de paso por la ciudad y quiso agradecer personalmente por el trabajo maravilloso. Mi padre apretó su mano con tanta fuerza que vi los nudillos ponerse blancos. «Mucho gusto», dijo con una voz helada que no combinaba con las palabras. Sus ojos iban de Olivio a mí, como si buscara alguna señal de complicidad. «Usted tiene una familia muy bonita», continuó Olivio sin intimidarse, «y su hija tiene un talento especial para los bordados. El vestido que ella ayudó a hacer fue el más comentado en la boda de mi prima». Vi el rostro de mi padre transformarse. Una vena pulsaba en su frente y la sonrisa forzada no escondía la furia en sus ojos. «Mi hija no necesita elogios de extraños», dijo entre dientes. «Vamos, Gertrudis, tu madre preparó la comida». Y me jaló del brazo con tanta fuerza que dejó marcas moradas en mi piel. Aquella tarde, el infierno se instaló en nuestra casa. Tan pronto como cerró la puerta, mi padre explotó. «¿Quién es ese sujeto? ¿Cómo sabe tanto sobre ti? ¿Ustedes se están encontrando a escondidas?» Las preguntas salían como balas de un arma, una tras otra, sin darme tiempo de responder. «Es solo el primo de la novia, papá», intenté explicar, mi voz temblando. «Lo vi apenas una vez cuando fui con mamá a entregar el vestido». «¡Mentira!», gritó, golpeando la mesa con el puño con tanta fuerza que los platos saltaron. Vi cómo él te miraba y cómo evitabas mirarlo. «Hay algo pasando, y me lo vas a contar ahora». Mamá intentó intervenir. «Eustaquio, por el amor de Dios, estás asustando a la niña. Fue solo un muchacho educado elogiando su trabajo». Pero él ya estaba fuera de sí. Subió las escaleras en dirección a mi cuarto, con mamá y yo corriendo detrás. Comenzó a revolver todo. Cajones, armario, colchón. Fue cuando encontró las cartas cuidadosamente escondidas en el forro del vestido viejo. Lo que sucedió después aún me da pesadillas. Leyó algunas líneas de la primera carta y su rostro quedó desfigurado por la rabia. Rompió todas las cartas en pedazos pequeños, arrojándolos al aire como una lluvia de papel. Entonces se volvió hacia mí con una mirada que nunca olvidaré. «Eres mi hija», dijo con una voz baja y peligrosa. «Ningún hombre va a alejarte de mí. Ninguno». En aquel momento vi algo en sus ojos que me heló hasta el alma. No era solo rabia, era posesión, obsesión, un sentimiento enfermizo que un padre no debería tener por una hija. «Eustaquio, basta». Mi madre se puso entre nosotros por primera vez, enfrentándolo directamente. «Estás enfermo, esto no es normal. Si continúas así, voy a llevar a las niñas a la casa de mi hermana en Monterrey». Fue la primera vez que vi a mi padre golpear a mi madre. Una bofetada tan fuerte que la arrojó contra la pared. Mis hermanas, asustadas con los gritos, observaban todo desde la puerta del cuarto, llorando silenciosamente. «Nadie sale de esta casa sin mi permiso», gruñó. «Y tú, Gertrudis, tienes prohibido salir de este cuarto hasta que yo decida qué hacer contigo». Quedé prácticamente en cárcel privada por 2 semanas. Solo podía salir para ir al baño, siempre vigilada. Las comidas eran traídas al cuarto y mi padre tenía la llave que cerraba la puerta por fuera. Mamá conseguía a veces quedarse algunos minutos conmigo, siempre con miedo, siempre susurrando para que él no oyera. «Vamos a encontrar un modo de salir de aquí», prometía, acariciando mis cabellos. «Esto no puede continuar así». Fue durante ese periodo que escuché a mis padres discutiendo en medio de la noche.
Mamá amenazaba con denunciarlo a las autoridades, irse con las hijas, buscar ayuda en la iglesia. Mi padre respondía siempre de la misma forma: intenta algo y te vas a arrepentir por el resto de tu vida. En la tercera semana, cuando ya estaba perdiendo las esperanzas, recibí un mensaje de Olivio a través de Durvalina. Mi hermana se había encontrado con él secretamente después de la escuela a pedido de Ivonete. La nota decía apenas: no te rindas, voy a sacarte de ahí, confía en mí. Aquel pequeño pedazo de papel me dio fuerzas para aguantar los días que siguieron. La esperanza de una vida lejos de aquella casa, lejos de mi padre, era lo único que me mantenía cuerda. Un mes después del incidente en la iglesia, mi padre finalmente me permitió salir del cuarto, pero con condiciones. Ya no podría ayudar a mamá con los vestidos de novia. No podría ir al mercado o a la iglesia sin él, y tendría que abandonar la escuela. Lo único que necesitas aprender es a ser una buena hija, dijo con aquella mirada perturbadora que se había convertido en su marca. Fue en esa época que escuché por primera vez a mis padres hablando sobre mandarme a un convento. «Estarás segura allá», decía mi padre, «lejos de hombres que solo quieren aprovecharse». Lo que realmente quería decir era lejos de cualquier posibilidad de que yo construyera mi propia vida. Los meses que siguieron fueron una pesadilla. Mi padre parecía obsesionado con la idea de mantenerme aislada del mundo. Prohibió completamente mis salidas de casa, excepto para la misa dominical, donde me sujetaba del brazo todo el tiempo, como si fuera a huir en cualquier momento. Y tal vez lo intentaría si tuviera a dónde ir. El cambio más aterrador, sin embargo, fue en su comportamiento cuando estábamos solos. Comenzó a hacer comentarios que me dejaban profundamente incómoda. «Ningún hombre va a amarte como yo, Gertrudis», decía, acariciando mi rostro de un modo que hacía que mi estómago se revolviera. «Eres demasiado especial para cualquiera de esos muchachos de la ciudad». Cierta noche, desperté con él sentado en el borde de mi cama, apenas observándome en la oscuridad. Cuando pregunté qué estaba haciendo, respondió con una voz extraña: «Solo verificando si mi princesa está segura». El modo como dijo mi princesa me causó un miedo tan profundo que no conseguí volver a dormir. Mamá percibía todo. Veía las miradas, oía los comentarios, notaba cómo él creaba situaciones para quedarse a solas conmigo. Una tarde, mientras papá estaba en la carpintería, ella entró en mi cuarto con los ojos rojos de tanto llorar. «Hija mía», dijo, sujetando mis manos con fuerza, «esto no puede continuar. Tu padre tiene algo malo con él. El modo como te mira no es normal. No es la mirada de un padre para una hija». Lloré en sus brazos, finalmente pudiendo compartir el miedo que me consumía por dentro. «Mamá, a veces pienso que va a hacer algo terrible. Tengo miedo de dormir. Tengo miedo cuando él se acerca a mí». Aquella misma noche, escuché a mis padres teniendo la peor discusión hasta entonces. Mamá lo confrontó directamente. «Sé lo que está pasando en tu cabeza enferma, Eustaquio. Veo cómo la miras, cómo la tocas. Eso es un pecado mortal, una abominación. Si la tocas, juro por Dios que te denuncio a las autoridades. No importa lo que me pase a mí». La respuesta de él fue un silencio, seguido por una risa baja que me heló el alma. «No tienes pruebas de nada, Zenaida, y nadie te creería. Soy un hombre respetado en esta ciudad. Tú eres apenas una mujer histérica». Al día siguiente, mamá me llamó a su cuarto mientras papá trabajaba. «Necesitamos huir», dijo, la voz temblorosa, pero determinada. «Voy a mandar una carta a mi hermana en Monterrey. Ella puede acogernos por un tiempo hasta que consigamos establecernos. Llevaremos a tus hermanas también, claro». Por 2 semanas planeamos nuestra huida en secreto. Juntamos el poco dinero que mamá conseguía esconder de las entregas de vestidos. Separamos algunas ropas y pertenencias que podríamos cargar sin levantar sospechas. Mamá envió una carta a su hermana, tía Olivia, pidiendo ayuda urgente, sin entrar en detalles, pero dejando claro que era una situación de vida o muerte. La respuesta llegó una semana después. «Vengan, la casa está abierta para ustedes».
Era todo lo que necesitábamos saber. Marcamos nuestra huida para un lunes, día en que papá siempre iba a la ciudad vecina a buscar materiales para la carpintería. Sería nuestra única oportunidad de salir sin que él se diera cuenta inmediatamente. Planeamos tomar el autobús de las 10 horas para Monterrey, que pasaba a cerca de 1 kilómetro de nuestra casa. Pero en la víspera de la huida, algo inesperado sucedió. Olivio apareció en nuestra puerta, acompañado por un hombre mayor, que se presentó como doctor Gumersindo, abogado de Ciudad de México. Papá no estaba en casa. Había ido a la misa vespertina, uno de los raros momentos en que salía sin llevarme junto. Señora Zenaida, dijo el abogado con una formalidad que me impresionó. Estoy aquí a pedido del joven Olivio, que me relató una situación preocupante involucrando a su hija Gertrudis. Él me mostró algunas cartas donde la señorita describe el comportamiento inapropiado de su padre. Mamá se puso pálida. Olivio rápidamente explicó. Guardé copias de las cartas que Gertrudis me envió, describiendo el comportamiento de su padre. Se las mostré al doctor Gumersindo, que es amigo de mi familia. Él cree que tenemos base para una intervención legal. ¿Intervención legal?, repitió mamá incrédula. ¿Quiere decir contra mi marido? Exactamente, confirmó el abogado. Con base en los relatos de la señorita Gertrudis, podemos solicitar una medida de protección. El comportamiento descrito configura abuso psicológico, cárcel privada, y hay indicios de otras intenciones que prefiero no nombrar en presencia de las jóvenes. Durvalina y Hortensia observaban todo desde la puerta de la cocina, los ojos agrandados ante aquellos extraños y la conversación tensa. Mamá comenzó a llorar, un llanto silencioso de alivio mezclado con miedo. Estábamos planeando huir mañana, confesó, a la casa de mi hermana en Monterrey. Eso podría complicar la situación, alertó el abogado. Si salen así, su marido podría acusarla de secuestro de sus propias hijas. Necesitamos hacer esto legalmente. Fue entonces que Olivio se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Gertrudis, sé que puede parecer precipitado, pero tengo una propuesta que puede resolver todo. Cásate conmigo. Como tu esposo, estarías legalmente bajo mi protección, no más bajo la tutela de tu padre. El mundo pareció detenerse en aquel instante. Una petición de matrimonio allí, en medio de nuestra sala, con mamá, mis hermanas y un abogado como testigos. Era todo lo que había soñado desde que conociera a Olivio, pero en las circunstancias más inesperadas. Pero solo tengo 17 años, balbuceé aturdida. Necesito la autorización de mi padre para casarme. Fue cuando el doctor Gumersindo intervino. Hay una excepción. Con la autorización de su madre y evidencias de que el ambiente paterno es perjudicial, podemos obtener una autorización judicial especial. No será fácil, y su padre ciertamente va a luchar contra esto, pero es posible. Mamá se acercó, sosteniendo mi rostro entre sus manos. Hija, es tu decisión. ¿Amas a este muchacho? ¿Confías en él? Miré a Olivio, a sus ojos sinceros que me miraban con una mezcla de amor y preocupación. Pensé en todas las cartas intercambiadas, en las promesas de una vida mejor, lejos de aquella casa sofocante. Sí, mamá, amo y confío. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El doctor Gumersindo presentó una solicitud de autorización especial para el matrimonio, alegando los abusos psicológicos que yo sufría. Mamá testificó, describiendo el comportamiento obsesivo de mi padre y el miedo constante en que vivíamos. Como era de esperar, papá reaccionó con furia cuando recibió la notificación judicial. Invadió la casa, gritando, amenazando a todos. ¿Quién se creen que son para hacerme esto? Nadie va a quitar a mi hija de mí. Nadie. Aquella noche, la violencia que siempre había estado latente explotó. Agredió a mamá brutalmente, quebrando su brazo y dejando su rostro irreconocible de tanto golpear. Mis hermanas y yo nos encerramos en el cuarto, aterrorizadas, oyendo los gritos y el sonido de los golpes. Durvalina, mostrando un coraje que no sabía que tenía, saltó por la ventana y corrió hasta la comisaría más cercana.
Cuando los policías llegaron, encontraron a mamá caída en la cocina, semiconsciente, mientras mi padre intentaba derribar la puerta de nuestro cuarto con un hacha de la carpintería. La escena era tan impactante que incluso los policías, acostumbrados a la violencia doméstica, quedaron perturbados. Papá fue arrestado aquella noche. Las acusaciones ahora eran mucho más graves. Intento de homicidio contra mi madre, amenaza contra nosotras tres, destrucción de propiedad. El juez no tuvo dificultad en conceder la autorización especial para mi matrimonio, además de una orden de restricción que impedía a mi padre acercarse a cualquiera de nosotras. Mamá quedó internada por 2 semanas, recuperándose de las heridas. Durante ese tiempo nos quedamos en la casa de una vecina, doña Creusa, que siempre sospechó que algo malo sucedía en nuestra familia, pero nunca tuvo el coraje de interferir. Si lo hubiera sabido, si hubiera hecho algo antes, lamentaba mientras cuidaba de nosotras. Cuando mamá recibió el alta, todas fuimos a Monterrey a la casa de la tía Olivia. Fue allí que comenzamos los preparativos para la boda. Sería algo sencillo, apenas la familia y algunos amigos cercanos. Olivio insistió en que no deberíamos esperar mucho tiempo. Cuanto antes estés legalmente protegida, mejor, decía, siempre preocupado por mi seguridad. La noticia de que mi padre había sido liberado bajo fianza 2 semanas antes de la boda nos dejó en pánico. Él no va a desistir tan fácil, alertó mamá. Conozco a Eustaquio. Para él, esto es una cuestión de posesión, no de amor. Reforzamos las medidas de seguridad. Olivio contrató un guardia para quedarse en la puerta de la casa de la tía Olivia. Evitábamos salir solas. La dirección de la ceremonia fue mantenida en secreto, revelada apenas a los invitados más cercanos. Sin embargo, aun con todas esas precauciones, yo sentía un miedo constante, una ansiedad que me acompañaba día y noche. En mis pesadillas, veía a mi padre surgiendo en medio de la ceremonia, arrastrándome lejos de Olivio. Despertaba gritando, bañada en sudor frío. «Es normal tener miedo después de todo lo que has pasado», me consolaba la tía Olivia. «Pero pronto serás una mujer casada con un nuevo apellido, una nueva vida. Él ya no tendrá poder sobre ti». Yo quería creer eso. Quería creer que el matrimonio sería el fin de aquella pesadilla, el inicio de una vida de paz al lado de Olivio. Pero algo dentro de mí, un instinto que no conseguía explicar, me decía que mi padre no desistiría tan fácilmente. En la víspera de la boda, tuve un presentimiento tan fuerte que me dejó mareada. ¿Y si él aparece? ¿Y si intenta hacer algo? Pregunté a Olivio mientras caminábamos por el jardín de la casa de la tía, aprovechando algunos momentos a solas antes del gran día. Olivio sujetó mis manos con firmeza. «No voy a dejar que nada te pase, Gertrudis. Contraté más 2 guardias para la ceremonia. Tu padre no se acercará a ti, te lo prometo». Su mirada determinada me dio algún consuelo. Olivio siempre cumplía sus promesas. Desde que lo conocí, había movido montañas para ayudarme, para sacarme de aquella situación terrible. Él sería mi esposo, mi protector, mi puerto seguro. «Mañana, a esta hora, seremos marido y mujer», sonrió, besando mi frente con cariño. «Y comenzaremos una nueva vida lejos de todo esto. Te llevaré a Ciudad de México, donde tengo un pequeño departamento cerca de la facultad. Puedes terminar los estudios, tal vez hasta hacer la universidad también. Tendremos la vida que mereces, Gertrudis». Aquella noche intenté concentrarme en esa visión de futuro, en esa promesa de felicidad. Intenté alejar los temores, las sombras que parecían perseguirme. Mañana sería un nuevo comienzo. Mañana, finalmente, estaría libre. Lo que no sabía era que mi padre también hacía planes para el día siguiente. Planes terribles que transformarían lo que debería ser el día más feliz de mi vida en el más trágico. El día de mi boda amaneció con un cielo azul perfecto, como si Dios hubiera limpiado las nubes especialmente para nosotros. Desperté en la casa de la tía Olivia con una mezcla de ansiedad y esperanza. Mis manos temblaban mientras mamá y tía me ayudaban a arreglarme. «Estás hermosa, hija mía»,
dijo mamá, aún con marcas moradas en el rostro, pero con una sonrisa que no veía hace años. Ella ajustó el velo sobre mis cabellos y sujetó mis manos. Hoy comienza tu verdadera vida. El vestido era sencillo, pero delicado. Mamá había conseguido terminarlo incluso con el brazo enyesado. No era el vestido de mis sueños, hecho con tiempo y esmero, pero llevaba todo el amor y esperanza que depositábamos en aquel día. La ceremonia sería a las 2 de la tarde en una pequeña capilla en las afueras de Monterrey. Por cuestiones de seguridad, apenas 30 personas fueron invitadas. Familia cercana de Olivio, algunos amigos de la facultad, mi madre, mis hermanas y tía Olivia. El doctor Gumersindo sería uno de los testigos. Salimos de casa escoltados por uno de los guardias contratados por Olivio en el auto. Intenté concentrarme en la felicidad que me aguardaba, pero no conseguía alejar aquella sensación opresiva en el pecho, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. ¿Estás bien, hija mía?, preguntó mamá, notando mi inquietud. Tengo miedo, mamá, confesé. Miedo de que él aparezca, de que arruine todo. Ella apretó mi mano con fuerza. Los guardias están atentos. La policía fue avisada. Él no se acercará a ti. Hoy es tu día, Gertrudis. No dejes que el miedo de él siga controlando tu vida. Cuando llegamos a la capilla, me sentí aliviada al ver que todo parecía tranquilo. El guardia verificó el perímetro y dio luz verde. Dentro, Olivio me esperaba en el altar, elegante en su traje azul marino, el rostro iluminado por una sonrisa al verme entrar. La ceremonia fue sencilla y emocionante. Cuando el padre preguntó si alguien se oponía a la unión, sentí mi corazón detenerse por un segundo, temiendo escuchar la voz de mi padre. Pero el silencio que siguió fue el sonido más dulce que jamás escuché. Yo los declaro marido y mujer, anunció el padre. Y finalmente pude respirar. Estaba hecho. Legalmente, yo ya no pertenecía a mi padre. Era la esposa de Olivio Mendoza, una mujer casada, libre de aquella pesadilla. La pequeña recepción sucedería en un salón adyacente a la capilla. Nada grandioso, un buffet sencillo, algunas mesas decoradas con flores blancas, una pequeña pista de baile. Mamá había insistido en que tuviéramos al menos esa celebración. Después de todo lo que pasamos, merecemos un poco de alegría, dijo. Fue durante la recepción, cuando yo finalmente comenzaba a relajarme, que todo se derrumbó. Olivio estaba conversando con sus padres cerca de la mesa de bebidas cuando un hombre se acercó a él. Desde donde yo estaba, no conseguí ver quién era. Solo noté que Olivio pareció sorprendido, pero no alarmado. Debe ser algún invitado retrasado, comentó Durbalina, que estaba a mi lado. El hombre dijo algo a Olivio, que asintió y lo siguió fuera del salón. Recuerdo haber pensado que era extraño, pero no sospeché nada grave. Tal vez fuera solo alguien de la capilla queriendo hablar sobre algún detalle burocrático. Pasaron 10 minutos, después 15. Comencé a inquietarme. ¿Dónde está Olivio?, pregunté a su madre, doña Zenaide. Pensé que estaba contigo, respondió frunciendo la frente. No lo veo hace algún tiempo. Fue cuando el pánico comenzó a instalarse. Pedí a uno de los primos de Olivio que fuera a buscarlo. Él volvió 5 minutos después, pálido como la cera. Creo que necesitas venir conmigo, dijo, la voz temblando. Lo seguí fuera del salón, hacia un pequeño jardín en la parte trasera de la capilla. Lo que vi allí quedará grabado en mi memoria para siempre. Olivio estaba caído en el césped, un charco de sangre extendiéndose bajo su cuerpo. A su lado, de pie, con un cuchillo ensangrentado en la mano, estaba mi padre. Un grito escapó de mi garganta, un sonido primitivo, animalesco, que ni parecía humano. Corrí hacia Olivio, cayendo de rodillas a su lado. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el cielo, sin vida. El cuchillo había atravesado su corazón. Él no era lo suficientemente bueno para ti, dijo mi padre con una calma aterradora. Nadie lo es, solo yo sé lo que es mejor para mi princesa. Levanté los ojos hacia él, incapaz de procesar el horror de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo había conseguido entrar?
¿Dónde estaban los guardias? ¿Por qué Olivio había salido solo con él? ¿Qué hiciste? Conseguí balbucear, mis dedos intentando inútilmente detener la sangre que ya no pulsaba del pecho de Olivio. ¿Qué hiciste? Lo que necesitaba ser hecho, respondió, dando un paso en mi dirección. Ahora vamos a casa, Gertrudis. Este circo terminó. El primo de Olivio, que me había traído hasta allí, salió corriendo a buscar ayuda. Quedé sola con mi padre y el cuerpo de mi marido, paralizada por el terror. No voy a ningún lugar contigo, conseguí decir, la voz entrecortada por el llanto y la rabia. Eres un monstruo. ¿Un monstruo? Algo cambió en su mirada. El barniz de calma se quebró, revelando la locura detrás. Eres mía, rugió, agarrando mi brazo con fuerza. Siempre lo fuiste y siempre lo serás. Intenté soltarme, pero él era mucho más fuerte. Comenzó a arrastrarme lejos del cuerpo de Olivio, en dirección a un portón lateral que daba a la calle. Yo gritaba, me debatía, clavaba las uñas en su brazo, pero nada lo detenía. Vamos a hacer nuestra propia boda, susurró en mi oído mientras me jalaba. Una boda de verdad, no esta farsa. Fue cuando entendí completamente el horror de la situación, las insinuaciones, las miradas, los celos enfermizos. Todo apuntaba hacia algo que mi mente se negaba a procesar. Mi propio padre me veía no como hija, sino como... No consigo ni decir la palabra. Es demasiado repulsivo. Cuando llegamos a un pequeño depósito en la parte de atrás de la capilla, me empujó dentro y cerró la puerta con llave. El espacio era estrecho, oscuro, lleno de materiales de limpieza y sillas apiladas. El olor a humedad y productos químicos era sofocante. «¿Estás tan hermosa en ese vestido?», dijo, acercándose como un depredador. «Siempre supe que serías la novia más bonita del mundo». «Papá, por favor», imploré, retrocediendo hasta sentir la pared fría en mi espalda. «Esto está mal. Soy tu hija». «Eres mía», corrigió, la voz baja y peligrosa. «Solo mía. Aquel muchacho no te merecía. Nadie te merece. Solo yo». Cuando tocó mi rostro, sentí una ola de náuseas tan fuerte que casi me desmayé. Sus manos bajaron a mis hombros, después a los botones en la espalda de mi vestido. «Voy a mostrarte lo que es un hombre de verdad», murmuró. En un último impulso desesperado, agarré una botella de producto de limpieza de la estantería a mi lado y la rompí contra su cabeza. El vidrio se rompió y él se tambaleó hacia atrás, aturdido, sangre escurriendo de un corte en la frente. Aproveché aquel momento para correr hasta la puerta, pero estaba cerrada. Comencé a gritar, a golpear la madera con toda la fuerza que tenía. «¡Socorro! ¡Alguien me ayude! Mató a mi marido. Va a matarme a mí también». Hubo pasos del otro lado, voces alarmadas, alguien intentando abrir la puerta. Pero antes de que pudieran llegar hasta mí, mi padre se recuperó del golpe. Con un rugido animalesco, se arrojó sobre mí, derribándome al suelo. Sentí su peso sobre mi cuerpo, sus manos rasgando la tela delicada de mi vestido de novia. «Ahora eres mi novia», susurró, el aliento caliente y repulsivo contra mi rostro, como siempre debió haber sido. Luché con todas mis fuerzas, arañando, mordiendo, gritando, pero él era mucho más fuerte. Cuando pensé que todo estaba perdido, que lo peor iba a suceder, la puerta finalmente cedió. 3 hombres invadieron el depósito, el primo de Olivio, uno de los guardias y el doctor Gumersindo. En un instante, arrancaron a mi padre de encima de mí. Hubo una lucha breve y violenta. Mi padre aún sujetaba el cuchillo ensangrentado y consiguió herir al guardia en el brazo antes de ser finalmente dominado. Quedé caída en el suelo, el vestido rasgado, el cuerpo adolorido, en estado de shock. Apenas registré cuando la policía llegó, cuando se llevaron a mi padre esposado, gritando obscenidades y amenazas. «Eres mía, Gertrudis, mía. Ellos no pueden separarnos». Mamá me encontró así, encogida en un rincón del depósito, temblando incontrolablemente. Ella me cubrió con su propio abrigo, me abrazó y lloró conmigo.
No había palabras para aquel momento, apenas dolor, un dolor tan profundo que parecía que nunca acabaría. El cuerpo de Olivio fue llevado en una ambulancia, aún sabiendo todos que ya no había nada que hacer. Fui llevada a un hospital donde médicos examinaron mis rasguños y me dieron sedantes para calmar la crisis de pánico que me acometió cuando la adrenalina bajó. Pasé aquella noche, que debería haber sido mi noche de bodas, en una cama de hospital, sedada, alternando entre períodos de inconsciencia y momentos de lucidez aterradora en que me acordaba de todo. Olivio muerto en el césped, mi padre sobre mí, el vestido rasgado, el olor metálico de la sangre. En los días que siguieron, supe que mi padre había sobornado a uno de los empleados de la capilla para dejarlo entrar. Descubrí que le había dicho a Olivio que quería entregarle un regalo de boda y pedir perdón como un gesto de reconciliación. Mi Olivio, siempre dispuesto a ver el bien en las personas, creyó y lo siguió hasta el jardín, donde fue brutalmente apuñalado. Mi padre fue arrestado y acusado de homicidio doloso e intento de abuso sexual. El juicio fue un tormento aparte. Tener que revivir todo, contar detalles sórdidos, enfrentar su mirada en la sala del tribunal. Pero hice todo eso por Olivio, por justicia, por mí misma. La sentencia fue pesada. 30 años de prisión sin derecho a libertad condicional. Cuando el juez anunció la decisión, vi algo en la mirada de mi padre que nunca había visto antes: derrota. Finalmente entendía que nunca más podría alcanzarme. Tras el juicio, caí en un abismo de depresión. Perdí peso. No conseguía dormir sin tener pesadillas terribles. No soportaba ser tocada por nadie. El luto por Olivio se mezclaba con el trauma del abuso, creando un nudo tan apretado dentro de mí que apenas conseguía respirar. «Necesitas salir de ese estado», insistía mamá preocupada. «Olivio no querría verte así. Él luchó tanto para liberarte». Pero ¿cómo explicarle que no me sentía libre? Que aún con mi padre preso, todavía sentía su presencia, su olor, sus manos. Que cada vez que cerraba los ojos, revivía aquel momento en el depósito, el peso de él sobre mí, la sensación de impotencia absoluta. Un mes después del funeral de Olivio, cuando yo aún apenas conseguía salir de la cama, mamá entró en el cuarto con una determinación renovada. «Basta, Gertrudis, no voy a dejar que él te destruya aún desde la prisión. Arregla tus cosas, nos vamos a mudar». «¿Para dónde?», pregunté sin energía, sin esperanza. «Para Guadalajara. Mi primo, Aristides, tiene una casa pequeña en Zapopan que está vacía. Podemos recomenzar allá, lejos de todos estos recuerdos». La idea de ir tan lejos, a un lugar donde nadie conociera nuestra historia, donde no sería la hija del asesino o la novia viuda, encendió una pequeña chispa dentro de mí. Tal vez, solo tal vez, pudiera haber un nuevo comienzo. La mudanza a Zapopan sucedió en un día nublado de julio de 1971. Dejamos Monterrey con pocas maletas y muchas cicatrices invisibles. Mamá, mis hermanas y yo embarcamos en un autobús con destino a Guadalajara, dejando atrás no apenas una ciudad, sino una vida entera de dolor. La casa del primo Aristides quedaba en un barrio simple llamado Las Águilas. Era pequeña, pero ventilada, con un patiecito en el fondo, donde mamá pronto plantó algunas flores. Teníamos poco dinero, apenas lo que mamá había conseguido ahorrar de los trabajos de costura y una pequeña ayuda que tía Olivia nos envió para recomenzar. En los primeros meses, apenas salía de casa. El trauma de lo que había sucedido el día de mi boda aún estaba muy vivo, como una herida abierta que sangraba al menor toque. Tenía pesadillas casi todas las noches. Despertaba gritando, llamando a Olivio o implorando a mi padre que parara. Mamá dormía en el mismo cuarto que yo, siempre lista para calmarme cuando eso sucedía. «Va a pasar, hija mía», decía, acariciando mis cabellos mientras yo lloraba. «Con el tiempo va a doler menos». Pero yo no lo creía. ¿Cómo podría dejar de doler? ¿Cómo podría seguir adelante después de todo lo que había sucedido?
Fue Durvalina quien me trajo el primer rayo de luz. Mi hermana, siempre práctica, consiguió un empleo en una tienda de telas en el centro de Guadalajara y 3 meses después de nuestra llegada volvió a casa con una propuesta. La tienda va a comenzar a ofrecer servicios de costura y bordado, explicó, sentándose a mi lado en la cama donde yo pasaba la mayor parte de mis días. Le dije a doña Quiteria que mi hermana es la mejor bordadora que jamás conocí. Ella quiere conocerte. Negué con la cabeza, rechazando la idea. No estoy lista, Durva. No puedo. Gertrudis, me interrumpió, sujetando mis manos con firmeza. No puedes dejar que él venza. Cada día que pasas en esa cama es una victoria más para él. Las palabras de ella me golpearon como una bofetada. Tenía razón. Aún preso, mi padre seguía controlando mi vida a través del miedo, del trauma. Me estaba dejando apresar de nuevo, esta vez en las rejas invisibles del horror que él había plantado en mí. Al día siguiente, con las piernas temblando y el corazón acelerado, acompañé a Durvalina hasta la tienda de telas. Doña Quiteria era una señora de unos 50 años, con una sonrisa cálida y ojos perspicaces. Ella me examinó de arriba a abajo y entonces pidió que mostrara lo que sabía hacer. Con manos temblorosas, tomé la aguja y el bastidor que ella me ofreció. Al principio, pensé que no conseguiría. Los dedos parecían no obedecerme. Pero entonces, a medida que el bordado tomaba forma, algo extraño sucedió. El movimiento repetitivo de la aguja, la concentración necesaria para crear el dibujo, todo eso parecía calmar mi mente atormentada. Por algunos minutos conseguí olvidar. «Tienes talento, muchacha», dijo doña Quiteria, examinando mi trabajo. «¿Cuándo puedes comenzar?» Así, a los 18 años, conseguí mi primer empleo. Al principio, trabajaba apenas medio tiempo, haciendo pequeños arreglos y bordados simples. Con el tiempo, a medida que ganaba confianza, comencé a ayudar con los vestidos más elaborados, incluyendo vestidos de novia. La primera vez que me pidieron trabajar en un vestido de novia, tuve un ataque de pánico tan fuerte que tuvieron que llevarme a casa. La tela blanca, las perlas, todo me recordaba aquel día terrible. Pero doña Quiteria, que poco a poco se había convertido en una especie de mentora para mí, no desistió. «Enfrenta tus miedos, Gertrudis», me aconsejó después de saber, a través de Durvalina, un poco de mi historia. «Transforma ese dolor en algo bonito. Cada vestido de novia que ayudes a crear será una forma de darle a otra mujer la felicidad que te robaron». Poco a poco, con mucha paciencia y algunas recaídas, conseguí superar el pánico inicial. Comencé a ver los vestidos no como recuerdos de mi trauma, sino como símbolos de esperanza, una oportunidad de crear felicidad para otras mujeres, aunque la mía hubiera sido destruida. Fue en la tienda de doña Quiteria, casi un año después de nuestra llegada a Zapopan, que conocí a Juvenal. Él había venido a encargar un traje para la boda de su hermano. Era un hombre tranquilo, de pocas palabras, con manos callosas de quien trabajaba duro y ojos gentiles que parecían sonreír, aun cuando sus labios estaban serios. «La señorita es muy habilidosa», comentó, observándome tomar sus medidas. Nunca vi a nadie manejar la cinta métrica con tanta precisión. No era un elogio extraordinario, pero la simplicidad y la sinceridad con que fue dicho me tocaron. Juvenal Montero era completamente diferente de Olivio. No tenía la misma educación formal, ni la misma elocuencia. Era un hombre sencillo, carpintero de profesión, algunos años mayor que yo. Pero había algo en él que transmitía seguridad, solidez. Volvió varias veces para pruebas del traje, y en cada visita conversábamos un poco más. Nunca preguntó sobre mi pasado, nunca forzó confidencias, apenas hablaba sobre su trabajo, sobre el clima, sobre pequeñas cosas cotidianas. Y de alguna forma aquella simplicidad era exactamente lo que necesitaba. En la entrega final del traje, me invitó a tomar un café. «Apenas un café», garantizó, como si entendiera mis recelos, «en la cafetería de la esquina, donde todo el mundo puede vernos». Acepté más por impulso que por reflexión.
Fue el primer paso fuera de la prisión invisible en que vivía desde la tragedia. Un café se transformó en otro, después en un paseo por la plaza, después en una invitación para comer con su familia un domingo. La madre de Juvenal, doña Diva, era una señora acogedora que me trató como si ya me conociera desde hace años. El padre de él, don Teodoro, era un hombre reservado, pero gentil, que me recordaba un poco a mi abuelo materno. Tenían una casa modesta, pero impecable, en Chapalita, otro barrio de Guadalajara. Durante 6 meses, nuestra relación permaneció en ese terreno seguro. Encuentros en lugares públicos, conversaciones leves, conociendo poco a poco las familias uno del otro. Juvenal nunca intentó besarme, nunca hizo ningún movimiento que pudiera asustarme. Era como si entendiera, sin que yo necesitara explicar, que necesitaba ir muy despacio. Una tarde de domingo, mientras caminábamos por el parque metropolitano, él finalmente preguntó sobre mi pasado. Gertrudis, sé que hay algo doloroso que cargas. No necesitas contarme si no quieres, pero quiero que sepas que estoy aquí para escuchar, sin juicios. Aquel día, sentados en el césped viendo el sol ponerse sobre la ciudad, le conté todo. El comportamiento extraño de mi padre, el amor por Olivio, la boda, el asesinato, el intento de abuso, el juicio. Conté sin omitir nada, observando su rostro en busca de señales de repulsa o pena. Pero lo que vi en los ojos de Juvenal fue solo comprensión y una rabia contenida que no estaba dirigida a mí, sino al hombre que había destruido mi vida. Cuando terminé mi relato, él simplemente tomó mi mano, el primer contacto físico que me permitió, además de un breve abrazo de saludo, y dijo: «Eres la persona más fuerte que jamás conocí, Gertrudis». Aquellas palabras, dichas con tanta sinceridad, abrieron una compuerta dentro de mí. Lloré como no lloraba desde el día de la tragedia. No lágrimas de desesperación, sino de alivio, de finalmente ser vista no como una víctima, no como una mujer dañada, sino como alguien que sobrevivió. 3 meses después, Juvenal me pidió matrimonio. No fue una propuesta grandiosa o romántica. Estábamos sentados en el corredor de su casa, tomando café después de la comida del domingo. Gertrudis, sé que ya pasaste por mucho y entiendo si la idea de matrimonio trae recuerdos dolorosos, pero quiero construir una vida contigo a tu ritmo, respetando tus límites. ¿Quieres casarte conmigo? La propuesta me tomó por sorpresa. No porque no supiera de sus sentimientos. A esas alturas era evidente que nos amábamos, pero porque jamás imaginé que sería capaz de considerar un nuevo matrimonio después de todo lo que había sucedido. Necesito pensar, respondí honestamente. No eres tú, Juvenal. Es que la última vez que usé un vestido de novia... Él asintió, comprendiendo. No necesitamos hacer una ceremonia tradicional. Podemos apenas firmar los papeles en el registro civil con nuestras familias como testigos, sin vestido, sin fiesta, sin nada que traiga recuerdos malos. La consideración de él me tocó profundamente. Conversé con mamá sobre la propuesta aquella misma noche. Ella sonrió, tomando mis manos. Hija, Juvenal es un hombre bueno, diferente de Olivio, sí, pero igualmente bueno, y tú mereces esta segunda oportunidad. Pero ¿y si sucede de nuevo? ¿Y si mi padre consigue salir de la prisión de alguna forma? ¿Y si viene tras de mí otra vez? Tu padre va a quedarse preso por décadas, garantizó mamá. Y aún si intentara algo, ya no estamos solas y desamparadas como antes. Tenemos amigos aquí, personas que se preocupan por nosotras. Juvenal, la familia de él. No podemos vivir con miedo para siempre, Gertrudis. Una semana después, di mi respuesta a Juvenal. Sí, quiero casarme contigo, pero realmente prefiero algo sencillo, sin ceremonia. Como lo prometido, nuestro matrimonio fue apenas una formalidad en el registro civil de Guadalajara, en marzo de 1973. Yo tenía 20 años, Juvenal 27. Nuestras familias estaban presentes, mi madre, mis hermanas, los padres de él, algunos amigos cercanos. Usé un vestido azul claro que había hecho especialmente para la ocasión, no blanco
No un vestido de novia, apenas un vestido bonito para un día importante. Tras la firma de los papeles, tuvimos una comida en la casa de los padres de Juvenal. Fue sencilla, relajada, feliz de una manera que no creía que sería posible nuevamente. Al final del día, fuimos a la pequeña casa que Juvenal había comprado en el barrio de Tlaquepaque, nuestro primer hogar juntos. En la primera noche como marido y mujer, Juvenal fue de una delicadeza que jamás olvidaré. «Vamos con calma», dijo, sentándose a mi lado en el borde de la cama. «No necesitamos hacer nada para lo que no estés lista. Podemos apenas dormir juntos hoy, si prefieres». Aquella consideración, aquel respeto por mi trauma, hizo que me sintiera segura como no me sentía hace años. Aquella noche, por primera vez, conseguí entregarme a un hombre sin miedo, sin flashbacks, sin el fantasma de mi padre flotando sobre mí. Nuestro primer año de casados fue de adaptación y sanación. Continué trabajando en la tienda de doña Quiteria, mientras Juvenal prosperaba como carpintero especializado en muebles a medida. Poco a poco, fuimos construyendo una rutina tranquila, una vida simple, pero feliz. En 1974, recibí la noticia de que mamá y mis hermanas se estaban mudando al interior de Michoacán. Durbalina había conocido a un muchacho de Morelia y decidió casarse. Mamá y Hortensia irían con ella. La noticia me entristeció. A pesar de ya tener mi propia familia con Juvenal, la idea de quedar más distante de ellas me causaba aprensión. «¿Estás segura ahora, hija?», garantizó mamá antes de partir. «Tienes un buen marido, una vida estable, ya no necesitas de mí para protegerte». Ella tenía razón. Claro, yo estaba segura con Juvenal. Pero aún así, cuando el autobús partió llevando a mi madre y mis hermanas, sentí como si un capítulo importante de mi vida se estuviera cerrando. Pocos meses después, descubrí que estaba embarazada. La noticia trajo una mezcla de alegría y miedo. Alegría por crear una familia con Juvenal, miedo de no ser capaz de ser una buena madre después de todo lo que pasé. «Vamos a hacer esto juntos», prometió Juvenal, besando mi frente cuando le conté la novedad. Un día a la vez. En enero de 1975 nació nuestro primer hijo, Isidoro. Sostener aquel bebé en los brazos fue una de las experiencias más transformadoras de mi vida. Mirando su carita inocente, prometí a mí misma que haría todo para protegerlo, para que nunca conociera el tipo de dolor que yo había conocido. 3 años después, en 1978, nació nuestra hija, Nadia. Nuestra familia estaba completa, nuestro hogar lleno de vida y amor. Juvenal era el padre que yo siempre deseé tener. Amoroso, protector, sin ser posesivo, presente, sin ser controlador. A medida que los niños crecían, comencé a involucrarme más con trabajos de decoración. Todo comenzó cuando una cliente de la tienda, conociendo mis habilidades con bordados y arreglos, pidió que la ayudara en la decoración de su boda. Reticente al principio, acabé aceptando el desafío. Fue sorprendente percibir que en vez de traer recuerdos dolorosos, decorar aquella ceremonia tuvo un efecto terapéutico. Era como si, al crear un ambiente bonito para la boda de otra persona, estuviera de alguna forma reescribiendo mi propia historia, transformando mi trauma en algo positivo. Otros encargos comenzaron a surgir: pequeñas bodas, fiestas de cumpleaños, bautizos. En 1980 decidí dejar la tienda de doña Quiteria para dedicarme íntegramente a la decoración de eventos. Juvenal me apoyó, como siempre, ayudando a construir estructuras de madera para mis arreglos, estantes para exponer mis trabajos. Fue a través de este trabajo que conocí personas de varias ciudades del interior de Jalisco. Una de esas conexiones me llevó a Guadalajara, donde fui invitada a decorar la boda de la hija del alcalde. La ciudad me encantó inmediatamente. Pequeña lo suficiente para ser acogedora, grande lo suficiente para ofrecer oportunidades. «¿Qué te parece mudarnos para allá?», pregunté a Juvenal después de mi tercer viaje a Guadalajara. Era 1985. Nuestros hijos tenían 10 y 7 años. Sería un nuevo comienzo, un lugar para expandir el negocio, y tú
podrías abrir tu propia carpintería en vez de trabajar para otros. La idea de recomenzar en una ciudad menor, más tranquila, agradó a Juvenal. Si es lo que quieres, vamos a hacerlo realidad, concordó, siempre mi mayor apoyo. La mudanza a Guadalajara marcó el inicio de una nueva fase en nuestras vidas. Compramos una casa con un patio grande, donde Juvenal construyó su taller de carpintería y yo monté mi estudio de decoración. Los niños se adaptaron rápidamente, haciendo nuevos amigos en la escuela local. Poco a poco, construí una reputación como decoradora de eventos, especialmente bodas. Doña Gertrudis de las Flores, como me llamaban, se volvió un nombre conocido en la región. Había algo profundamente reparador en transformar salones comunes en espacios mágicos, donde otras novias podían vivir el sueño que me fue robado. Mientras tanto, lejos de allí, mi padre cumplía su pena en la penitenciaría. Recibí la noticia de su muerte en 1992, víctima de un infarto en la prisión. No sentí tristeza ni alivio, apenas una extraña sensación de cierre. El hombre que tanto mal me causó ya no tenía poder sobre mí hace mucho tiempo. ¿Estás bien?, preguntó Juvenal cuando le conté la noticia. Estoy, respondí percibiendo que era verdad. Él murió para mí aquel día hace mucho tiempo. La vida siguió su curso. Nuestros hijos crecieron, estudiaron, construyeron sus propias vidas. Isidoro se graduó en ingeniería y se mudó a Ciudad de México. Nadia se casó con un médico local y permaneció en Guadalajara, dándonos nuestros primeros nietos. Juvenal y yo envejecimos juntos, apoyándonos mutuamente a través de los altos y bajos de la vida. Cuando cumplimos 25 años de casados, él me sorprendió con una fiesta, no grande o extravagante, pero significativa. Fue la primera vez que vestí de blanco desde aquel día terrible, en 1971. Te merecías una celebración de verdad, dijo mientras bailábamos bajo las luces que yo misma había ayudado a instalar. Una que borrara los recuerdos malos. Y de alguna forma funcionó. Rodeada por familia y amigos, bailando en los brazos del hombre que me había ayudado a reconstruir mi vida, sentí como si un ciclo se hubiera completado. La pesadilla finalmente había acabado y yo estaba despierta, viva, amada. Hoy, a los 72 años, vivo una vida tranquila y realizada aquí en Guadalajara. Mi Juvenal, que ahora tiene 79 años, aún trabaja un poco en la carpintería en el fondo de la casa, pero solo por placer. Necesito mantener las manos ocupadas, dice mientras crea pequeñas piezas de madera para nuestros nietos. Nuestra casa en la calle Bugambilias sigue siendo nuestro puerto seguro. No es lujosa, pero es acogedora y llena de memorias. Cada rincón cuenta una historia. Las marcas de crecimiento de los hijos en la pared de la cocina, las fotografías enmarcadas en la sala, los muebles hechos por Juvenal, las cortinas bordadas por mí. Oficialmente me jubilé de la decoración de eventos hace 5 años, pero aún atiendo a algunos clientes especiales. Doña Gertrudis de las Flores se volvió una especie de tradición local. Hay novias que me buscan diciendo que sus madres tuvieron las bodas decoradas por mí y ahora quieren lo mismo. Eso me llena de orgullo y gratitud. Mis días siguen una rutina simple y placentera. Me despierto temprano, alrededor de las 6 de la mañana, y preparo el café para mí y para Juvenal. Nos gusta tomarlo en el corredor, observando los pájaros que visitan nuestro jardín. Después cuido de mis plantas. Tengo una colección de orquídeas que es mi orgullo, además de rosas, anturios y helechos. Los martes y jueves voy hasta el centro para mi grupo de artesanía en la iglesia. Somos señoras que se reúnen para bordar, tejer y conversar. Hacemos piezas para vender en el bazar benéfico anual que ayuda al asilo de la ciudad. Es un trabajo que me da mucha satisfacción. Los miércoles recibo a mi hija Nadia y sus 3 hijos para la comida. Laurita tiene 7 años. Teodoro 10 y el mayor, Ananías, ya está con 15. Cocino siempre algo especial para ellos. El pollo al mole que aprendí con mi madre o los chiles rellenos con arroz rojo que tanto les gustan. Nadia siguió un camino diferente al mío. Es enfermera en el hospital municipal,
pero heredó mi habilidad manual y en las horas libres me ayuda con algunas decoraciones. Es bueno ver que, de cierta forma, el legado continúa. Mi hijo Isidoro ya no vive aquí. Está en Ciudad de México con su esposa y los 2 hijos. Ingeniero civil exitoso, construyó una carrera sólida en una gran constructora. A pesar de la distancia, viene a visitarnos al menos una vez al mes, trayendo a los nietos para pasar el fin de semana con nosotros. Son momentos preciosos que esperamos con ansiedad. Una vez al año, generalmente en julio, viajamos a Morelia para visitar a mi hermana Durbalina. Hortensia se mudó para Monterrey hace muchos años, entonces la vemos con menos frecuencia. Mamá, mi querida guerrera, nos dejó en 2018, a los 95 años. Partió tranquila en su sueño, después de una vida larga y felizmente con muchas más alegrías que tristezas en sus últimos años. Los domingos, nuestra casa se llena de vida. Es día de carne asada en el patio, con Juvenal como maestro parrillero. Vienen los hijos, los nietos, algunos amigos cercanos. La mesa grande que Juvenal construyó especialmente para estas ocasiones queda cubierta de bandejas: arroz, frijoles refritos, guacamole, pico de gallo y, claro, la carne jugosa que él prepara con tanto cariño. Después de la comida, mientras los hombres conversan sobre fútbol y política, yo y las mujeres tomamos café en el corredor, intercambiando recetas y noticias. Los niños juegan en el patio, corriendo entre los árboles frutales que plantamos a lo largo de los años. Es una escena que siempre me emociona. Ver a la familia reunida, segura, feliz. Por la noche, cuando todos ya se han ido y la casa vuelve al silencio, Juvenal y yo nos sentamos en el corredor para ver el cielo estrellado. A veces conversamos sobre el pasado, sobre los planes para el futuro, sobre los hijos y nietos. Otras veces, apenas quedamos en silencio, apreciando la compañía uno del otro, las manos entrelazadas como han estado por más de 50 años. Nuestro último aniversario de boda, el de bodas de oro, fue una celebración emocionante. Los hijos organizaron una fiesta sorpresa en el salón parroquial, decorado con las flores que siempre usé en mis trabajos: rosas blancas, astromelias y nube. Vinieron amigos de toda la región, familiares distantes, parejas cuyas ceremonias decoré a lo largo de décadas. Durante la fiesta, Juvenal me llevó al centro del salón para un baile. Al son de fascinación, la misma música que sonó en nuestra celebración de 25 años de casados, él susurró en mi oído: «Me fascinas más cada día, Gertrudis. Gracias por estos 50 años». Lloré, claro, no de tristeza, sino de gratitud profunda. Mirando alrededor a las personas que nos rodeaban con sonrisas y lágrimas en los ojos, percibí la riqueza que construimos juntos. No una riqueza material, sino de afectos, de lazos, de momentos. A veces aún me sorprendo pensando en lo que podría haber sido. ¿Cómo habría sido mi vida con Olivio si mi padre no hubiera destruido todo en aquel día fatídico? Pero no me permito quedarme en esos pensamientos por mucho tiempo. Aprendí que mirar demasiado hacia atrás puede impedirnos ver las bendiciones del presente. Juvenal fue mi salvador, mi puerto seguro, mi compañero de vida. Diferente de Olivio en muchos aspectos, pero igualmente especial. Con él reconstruí no apenas mi vida, sino también mi capacidad de confiar, de amar, de soñar. Nuestra historia no fue siempre fácil, claro. Tuvimos nuestros altos y bajos, como cualquier pareja. Hubo momentos difíciles, problemas financieros cuando la inflación se disparó en los años 80, la fase rebelde de Isidoro en la adolescencia, mi período de depresión después de la menopausia. Pero enfrentamos todo juntos, uno apoyando al otro, encontrando fuerza en la unión que construimos. El trabajo con decoración de bodas fue una parte importante de mi curación. Cada ceremonia que decoré era como una pequeña victoria sobre mi pasado traumático. Transformar espacios comunes en escenarios de sueño para otras novias me permitió resignificar mis propias memorias dolorosas. Comencé con arreglos simples, usando flores de mi propio jardín. Con el tiempo, fui aprendiendo técnicas más sofisticadas, experimentando nuevos materiales, creando un estilo propio que mezclaba lo rústico con lo elegante.
Las novias de Guadalajara y región pasaron a buscarme no apenas por la calidad del trabajo, sino por la sensibilidad que yo colocaba en cada detalle. ¿La señora entiende lo que significa este día para nosotras?, decían ellas muchas veces. Yo entendía, tal vez, más profundamente de lo que ellas podían imaginar. Nunca conté mi historia completa a las clientes, claro, apenas a poquísimas personas a lo largo de la vida. Juvenal, claro, doña Quiteria, que fue como una segunda madre para mí, y más tarde mis hijos, cuando tuvieron edad suficiente para comprender. No por vergüenza, sino porque preferí construir una narrativa de superación, no de victimización. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo una jornada de resiliencia. Del horror de aquel día, en 1971, hasta esta tarde tranquila en mi corredor en Guadalajara, recorrí un largo camino de curación. No fue fácil, no fue rápido, pero fue posible. Las pesadillas que me atormentaban casi todas las noches fueron quedando más raras con el pasar de los años. El miedo paralizante que sentía al ver a un hombre que recordara remotamente a mi padre fue disolviéndose. Las cicatrices emocionales, aunque nunca desaparecen completamente, fueron volviéndose menos dolorosas. Mucho de esa curación vino del amor. El amor paciente y respetuoso de Juvenal. El amor incondicional por mis hijos. El amor por la vida que, a pesar de todo, insistió en florecer dentro de mí. Pero también vino del trabajo, de la fe, de la comunidad que me acogió, de las pequeñas alegrías cotidianas que fui aprendiendo a valorar. Aprendí que la vida no está definida por nuestros traumas, sino por la forma en que respondemos a ellos. Que es posible construir belleza a partir del dolor. Que es posible encontrar propósito incluso en las experiencias más devastadoras. Y es eso lo que hago todos los días aquí en Guadalajara. Vivo cada momento con gratitud, abrazo cada alegría con intensidad, enfrento cada desafío con la fuerza que descubrí tener. Ya no soy aquella niña aterrorizada de Zacatecas, ni la joven viuda traumatizada de Monterrey. Soy Gertrudis Olivares Montero, 72 años, esposa, madre, abuela, decoradora jubilada. Una mujer que aprendió que la mayor venganza contra quien intenta destruirnos es vivir una vida plena y feliz. Mis queridos, llegué al final de esta historia que guardé por tanto tiempo. No es fácil remover heridas antiguas, pero a veces es necesario para que cicatricen de una vez. Aprendí que nuestras arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Miro mis manos hoy, arrugadas por el tiempo, y veo en ellas fuerza, no debilidad. Estas manos que temblaban de miedo un día, ahora crean belleza para celebraciones de amor. Lo que mi padre no entendió es que el amor verdadero no aprisiona, libera. Juvenal me mostró eso todos los días, respetando mi tiempo, mis miedos, mis cicatrices. Descubrí que mi voz, aún temblorosa, tiene poder cuando decido usarla. Si estás presa en una jaula como yo estuve, recuerda, las rejas más difíciles de romper son las invisibles, aquellas que construimos dentro de nosotras. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. ¿Saben qué me ayudó? Transformar el dolor en propósito. Cada boda que decoré fue una forma de curar mi propio trauma, como si cada flor que arreglé fuera una lágrima transformada en belleza. A los 72 años, cargo cicatrices, sí, pero también cargo victorias, amores, risas de nietos, 50 años al lado de un hombre bueno. Aprendí que sobrevivir es una forma de resistencia y vivir bien es la mejor venganza. Ahora quiero pedirles algo diferente. Si esta historia tocó su corazón, comenten apenas la palabra vestido. Solo quien escuchó hasta aquí va a entender. Este será nuestro secreto, nuestra forma de decir que algunas manchas pueden ser transformadas en bordados. Aprovechen y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y denle me gusta al video. Eso ayuda mucho. Que vestidos rasgados pueden ser reconfeccionados en nuevas historias. Gracias por escucharme, queridos. Esta abuelita sigue bordando su historia, un punto a la vez.